Palabra del Señor con la serie que comenzábamos hace 2 semanas, ¿verdad? El hecho de no tener continuidad todos los domingos, espero que no dificulte la continuidad del mensaje, pero en todo caso sabes que están presentados de forma individual, así que si solo asisto un día, pues algo me voy a llevar. No obstante, permitidme que me retrotraiga, que recuerde un poco de lo que hablábamos al principio, muy brevemente, porque señalábamos que a menos que seamos perfectos, que ninguno lo es, todos tenemos cosas que necesitan corregirse, restaurarse, sanarse en nuestras vidas. Que todos, y eso es lo que apuntábamos, tenemos heridas que nos duelen, que están sin sanar, algún mal hábito que a veces nos atormenta o algún complejo que buscamos ocultar y que también es algo que nos avergüenza. Y la causa de todo esto la veíamos que está en nuestra forma de proceder al querer ocupar el lugar de Dios. Nos creemos que nosotros solos nos podemos arreglar muy bien, que sabemos decidir lo que es bueno para nosotros, igualmente lo que es malo, queremos tener el control de nuestras vidas y esto nos lleva a tomar decisiones muy bien intencionadamente, pero que al final no traen el fruto que esperábamos, sino muchas veces lo contrario, en cuanto a que producimos un dolor en personas a las que amamos o somos heridos por estas personas. Cuanto más inseguro es uno, más controlador se vuelve, más quiere controlar las cosas y al final termina jugando a ser Dios. Y decíamos que en nuestras vidas hay un momento en el que tenemos que reconocer que no somos Dios, porque no tenemos control sobre la inmensa mayoría de las cosas que acontecen en nuestra vida, especialmente las importantes, ¿verdad? Podemos controlar el ser honestos, el poder trabajar duro en una empresa, pero no podemos controlar la crisis que viene, la burbuja inmobiliaria, el hecho de que la empresa se vaya a la quiebra y seamos despedidos. Y todo esto es que se escapa a nuestro control y son la mayoría de las cosas que nos acontecen. En realidad nuestra vida se parece mucho a la ciudad de Vigo en cuanto a que tiene una tendencia a los atascos, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros también tenemos tendencia a atascarnos en las relaciones, nos atascamos en malos hábitos, nos atascamos en la tristeza, cuando a veces perdemos a un ser querido o tenemos una decepción, nos estancamos en la ira y así podríamos ver uno tras otro ejemplos, ¿verdad?, de situaciones que nos producen ese estancamiento. Y cuando nos estancamos, comienza el sentimiento de culpa. ¿Por qué habré hecho lo que he hecho? Después esto da lugar a un sentimiento de ira, debería ser capaz de cambiar. Y nos enojamos con nosotros mismos y finalmente la ira da lugar al temor. Nunca podré salir de este problema. Y entonces dejamos que entren en nuestra vida la depresión, la autocompasión y la resignación. Y comienza el círculo de nuevo y nos estancamos, si cabe aún más, en un círculo vicioso. La clave o la cuestión es cómo poder romper y salir de este círculo vicioso. Y decíamos el domingo anterior o el mensaje anterior que parece que hay algún problema también en la presentación que no avanza. Vamos a ver si nos acompaña. Debemos de admitir que tenemos un problema. Mirad, si está el disco en la unidad de CD-ROM, quizás sacarlo, porque puede estar ahí provocando... Sí, muy bien. Debemos de reconocer esto. A veces nos atascamos y no sabemos muy bien cómo salir y antes de seguir adelante, pues esto, debemos de reconocer que tenemos un problema. La verdad es que estoy muy gratamente sorprendido de que hubiera una muy alta respuesta a ese mensaje, cuando al final del mensaje hicimos un llamado y mucha gente tomó decisiones importantes sin duda, pero lo que también luego pude constatar fue el hecho de que mucha gente se tomó en serio esas decisiones y durante este tiempo algunas personas han venido a hablar conmigo, la verdad que un número importante de hermanos, a compartirme problemas que tenían, a confesar, no confesar sino un poco pues buscar solución, querer corregir cosas en las que se sentían atascados, que no sabían muy bien cómo organizar o cómo salir de esa situación. Bueno, pues este sería únicamente el primer paso de los que vamos a estar viendo, porque un segundo paso, que es el que hoy vamos a considerar, es el tomar la decisión de entregarle el control de nuestra vida, de nuestra voluntad, al control de Dios.
dejar de buscar ese control de todas las cosas por nosotros mismos y rendirnos en los brazos de Dios y dejar que Él nos lleve en la vida. Este primer paso está basado en lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, cuando nos invita, dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad el yugo que os impongo y aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontraréis descanso, porque el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros. Y si entendemos bien el acuerdo, la propuesta que nos hace aquí Jesús, se trata de nuestras cargas, todo aquello que nos agobia, que produce cansancio en nuestras vidas porque nos pesa, que se las entreguemos a Él, y Él a cambio no nos dice que las va a tomar y nosotros vamos a vernos libres de toda esta situación, sino que nos las cambia por un nuevo yugo y una carga diferente. La ventaja es que este yugo, es decir, el dejar de hacer las cosas que me han metido en todo este tipo de conflictos y problemas y empezar a tener que someterme, porque el yugo habla de sometimiento, el tener que empezar a obedecer lo que otro dice, en este caso Dios, y poner sobre mi espalda sus mandamientos, es decir, hacer su voluntad, es algo ligero, pero que produce descanso. De tal manera que nos está diciendo: mira, tú estás viviendo agobiado, estás lleno de estrés, estás cargado de problemas, estás con ansiedad y cansado. Yo te invito a que traigas todo aquello que ahora te causa ese afán, todo ese cansancio, y yo lo voy a tomar. Pero tú tienes que tomar un yugo, y esto es fácil de hacer, es algo ligero que no pesa y te va a traer descanso. A mí me parece una buena propuesta. Sobre todo porque cuando uno está agotado y cansado, frustrado y agobiado por su situación, lo que busca desesperadamente es una solución, librarse, ¿verdad?, de toda esta carga. Y porque de alguna forma también percibimos que todo esto está acabando con nosotros. No solo con nosotros, a veces con nuestras relaciones, con nuestro matrimonio, con nuestra empresa, con las relaciones que tenemos en la iglesia con otros hermanos, en la familia o con amigos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se trata de aceptar una nueva dirección que promete descanso y alivio. ¿Quién no quiere aceptar esto? Lo lógico sería pensar que todo el mundo quisiera aceptar este cambio, pero hay ciertas cuestiones que nos detienen para hacerlo. ¿Cuáles son? Pues vamos a considerarlas rápidamente. En primer lugar, el orgullo. Dice Proverbios que el orgullo acaba en fracaso. La gente orgullosa va camino a la ruina porque no admiten que necesitan ayuda, no dan el primer paso, no reconocen que tienen un problema fuera de control y siguen haciendo las cosas a su manera, una manera que ya ha demostrado que no funciona, y creyendo, diciendo: yo puedo, yo controlo, cuando quiera lo dejo. Continúa diciendo en los Proverbios que el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio, que habla hasta por los codos, caerá de narices. Mirad, si tu problema es el orgullo, lo que te dice este texto es que posiblemente vas a necesitar una gran dosis de dolor para cambiar, porque no vas a agradecer la instrucción, no vas a escuchar lo que otros te quieran decir, no vas a aprender en cabeza ajena, sino que tú eres de los que aprenden a golpes, a base de golpes. Por eso el necio, el orgulloso, termina dándose con las narices en tierra. Por eso, en este sentido, vale la pena ahorrarnos el dolor, vale la pena ahorrarnos el fracaso y antes de llegar a ese punto, reconocer nuestra necesidad de Dios y entregarle el control de nuestras vidas. Una segunda cuestión que impide que hagamos esto es la culpa. La culpa se manifiesta muchas veces como vergüenza. Dice el salmista: pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Yo no sé si alguna vez te has sentido como el salmista, rodeado de dificultades, ¿verdad? Los problemas te hunden, cuentas los problemas más que los cabellos, algunos lo tienen más fácil que otros, ¿verdad? Más que los cabellos de tu cabeza. Pero en todo caso, de alguna forma, a pesar de estar en esa situación tan necesitada, te resistes a pedirle ayuda a Dios. Y la razón es porque te avergüenzas. Te dices cosas como:
¿Cuántas veces ya le he prometido cosas a Dios y no las he cumplido? ¿O he hecho esto que sé que está mal y lo hice sabiendo que estaba mal? Así que ahora, ¿con qué cara me voy a presentar delante de Dios a decirle que me perdone? Él conoce todo lo que he hecho, no puedo ocultarle nada, y entonces como que no, que me va a rechazar. Yo siento que no merezco perdón, que no pueden perdonarme lo que yo he hecho, y con este tipo de pensamientos te distancias de Dios. Pero te digo una cosa, estás equivocado, porque no solo es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, es que Dios está deseando hacerlo. Él nos está llamando a traer nuestros pecados, y le dice al salmista, aunque fueran, él habla de rojos como el carmesí, como la grana. Haciendo una traducción al lenguaje actual, a nuestro contexto cultural, tendríamos que decir, aunque fueran negros como el carbón, ¿verdad? Es decir, por muy negros que los veas tú, el poder limpiador del perdón de Dios los deja puros y blancos, sin mácula, sin ninguna mancha. Y Él nos invita a confesarle a Él nuestros pecados. Y dice que porque es fiel y porque es justo, es curioso, porque estas dos cualidades a mí me retraen en cuanto a la justicia. Yo espero de la justicia de castigo y de la fidelidad de cumplimiento de lo prometido. Pero es que resulta que la promesa de Dios ha sido de misericordia, de tener de nosotros misericordia, y ya hemos hablado abundantemente de ello. Por eso, porque Él va a cumplir lo que dijo, porque Él es justo y porque nuestro pecado ya ha sido pagado en la cruz por su Hijo, no nos va a aplicar el castigo que ya fue llevado por Jesús. Por eso, porque va a cumplir sus promesas, Él nos va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que no tienes que seguir cargando con la culpa, a menos que tú quieras. Una tercera cuestión que nos impide acercarnos a Dios es el temor. Conocéis a lo mejor la historia de aquel hombre ficticia, Bueno, yo la conozco de un folleto evangelístico, de estos que son dibujos de viñetas. Conocéis esta serie, ¿verdad? Y hay uno donde vemos a un hombre que cae por un precipicio y consigue agarrarse a unas ramas a mitad de caída, y entonces mira hacia abajo, 30 metros de caída libre, y empieza a gritar: ¡socorro, ayúdenme! Y de repente hay una voz desde el cielo que le dice: hijo mío, yo estoy aquí para ayudarte, suéltate y yo te cogeré en mis brazos. Y entonces él vuelve a mirar hacia abajo, vuelve a mirar hacia arriba y grita: por favor, ¿hay alguien más ahí? Bueno, la cuestión es que antes de descansar en Dios, muchas veces lo que hacemos es buscar cualquier otro tipo de solución. Es decir, buscamos a Dios como último recurso. Si no hay otra forma de hacerlo, entonces sí. Si Dios no nos saca de aquí, nos estrellamos, nos ahogamos. Pero mientras, si hay alguien más que me pueda ayudar, si para solucionar mi problema puedo conseguir un préstamo, o alguien que me deje dinero, o alguien o a fingir que no existe, o pasar página, o lo que sea, como que vamos postergando el hecho de la rendición, de tener que descansar en Dios y confiar en Él. Muchas veces, como decía, dejamos a Dios como el último recurso, y algunos están agarrados a la rama, y cuando les preguntas ¿cómo estás?, te dicen: bueno, bien, dentro de las circunstancias. Es decir, aún no me he estrellado, pero esto no es otra cosa que la negación. No tengo ningún problema, yo controlo. No, ¿cómo que controlas? Te vas a dar un piñazo, ¿verdad? Pero sin embargo, hay otro tipo de miedo también que nos afecta y que nos impide acercarnos a Dios, y es el miedo a perder la libertad, el control de nuestras vidas. Pero lo cierto es que no existe tal cosa como ese control, en el sentido de que en realidad estamos sirviendo a alguien, o tendremos que servir a alguien. Jesús nos dice que el que peca, esclavo es del pecado, y todos nosotros pecamos. Así que cuando pecamos, estamos teniendo un Señor sobre nosotros. El pecado decide por nosotros. Nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, cosas que nos producen disgusto, malos hábitos con los que quisiéramos romper, pero que nos vemos atados a ellos, y el pecado se enseñorea de nosotros. Pero también dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y un poco más adelante aclara: yo soy la verdad. Mirad, un malentendido que hay muchas veces es confundir libertad con libertinaje. Muchas veces la gente entiende libertad como hacer lo que a mí me dé la gana. Pero eso no es libertad, eso sería un abuso, ¿verdad? Porque muchas veces hacer lo que a ti te da la gana es lo que ha producido que yo esté herido.
Es aquello que ha pasado por encima de mis derechos. Es aquello que ha hecho que ahora tú te sientas culpable porque mucha gente a tu alrededor está molesta o herida o afectada. Y en ese sentido lo que tenemos que entender que es la libertad no tiene que ver con hacer lo que te da a ti la gana, sino con la capacidad de poder elegir. Y lo que tú tienes que elegir, lo que tú puedes elegir es a quién quieres servir. ¿Quieres seguir sirviendo al pecado o quieres decidir que Dios tome el control de tu vida? ¿Va a controlar tu vida el pecado o Dios? Si tienes miedo a tener que renunciar a un montón de cosas, no te preocupes en principio por todas esas cosas. Simplemente pide la ayuda a Dios, invítale a tomar el control de tu vida y Él pondrá en orden tus prioridades y empezarás a ver cómo ciertas cosas pierden todo su valor. Una cuarta cuestión que nos aparta de rendirnos a Dios es la duda, ¿verdad? Si tú eres de los que dicen, me gustaría creer, me gustaría tener la fe que tú tienes, pero no tengo esa fe o mi fe es tan pequeña, necesitas conocer la historia de un hombre en la Biblia que su hijo estaba sufriendo un mal, estaba siendo atormentado y viene a Jesús para que lo sane, porque había escuchado que Jesús sanaba a las personas. Y ocurre que no estaba Jesús. Entonces sus discípulos, que habían visto tantas veces obrar a Jesús, toman la iniciativa y quieren operar el milagro, pero no lo consiguen. Y esto da pie a que los fariseos, los escribas, los saduceos empiecen a discutir con ellos, entiendo que acerca de ciertas expectativas que ellos tenían en cuanto a quién era Jesús y lo que podía hacerse en su nombre, con la realidad de que ellos no habían conseguido que ocurriera nada. Cuando están enfrascados en esta discusión, Jesús llega allí y el padre al verlo corre a él y le explica la situación y le cuenta de su hijo, cómo era atormentado, un demonio lo sacudía, ¿verdad? Lo echaba sobre el fuego, le hacía todo tipo de maldades y entonces no había solución para aquello y buscaba una salida. Y entonces le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde a este padre las siguientes palabras. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si yo puedo hacer algo? Para el que cree, todo es posible. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Fijaos, en primer lugar Jesús como que reconoce ahí la ironía o el sarcasmo o lo que dice entre líneas, como culpabilizando a los discípulos. Mira, yo traje a mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron. Si tú puedes, Jesús dice, ¿cómo que si yo puedo? La cuestión no es si yo puedo, la cuestión es si tú crees. Porque si tú crees, al que cree, todo es posible. No eches la culpa a otros. Sabéis que somos expertos en culpar a otros de todo lo que nos pasa. Uno fracasa en el colegio porque los papás no estuvieron encima, o porque no me prohibieron salir a la calle a jugar con mis amigos, o porque cuando les desobedecía no me castigaban, o porque al final el maestro era bueno o era malo, me tenía manía, o porque los otros compañeros me molestaban. O alguien tiene la culpa siempre, ¿verdad? Muchas veces es mi esposa que no me entiende o que exige demasiado, o quien sea. Culpamos a la sociedad, al gobierno, a Dios, a todo el mundo, menos asumir nuestra responsabilidad. Y aquí Jesús confronta al hombre con su responsabilidad. No busques fuera de ti. La cuestión es si tú crees. Si tú crees, todo es posible. Y entonces el Padre expresa ahí un rayo de luz y dice, hombre, creer, algo creo, pero ayúdame a creer más. Y la cuestión, ¿sabéis cuál es? Que no necesitó creer más. No necesitó tener más fe para que Jesús obrara el milagro. La poca fe que tenía fue suficiente para que su hijo sanara. Y la cuestión es que no necesitas una gran fe. La Biblia dice que si tienes una fe tan pequeña como la semilla de un grano de mostaza, una semilla de mostaza, que si no la habéis visto alguna vez es algo minúsculo, es algo pequeñísimo en aquel contexto, era lo más pequeño que se conocía, ¿verdad? Pues algo así dice Jesús que podrás mover montes solo con la fe. Con tener esa pequeña fe, porque no es el tamaño de tu fe lo importante. Tú puedes tener una gran fe en una mentira, en algo falso, y no va a ocurrir nada, por mucha fe que tú tengas, por mucho que lo desees y que lo esperes y que lo declares. Pero una pequeña fe en un gran Dios produce milagros, hace que las cosas sean transformadas y logra grandes resultados. Y por último,
Una quinta cuestión que nos separa de rendirnos a Dios es la preocupación. Confundimos la fase de tomar decisiones con la fase de la resolución de problemas. Mirad, en nuestra historia ha habido momentos en que hemos tomado decisiones importantes que trajeron aparejados muchos problemas. Uno de ellos, en el año, creo recordar que fue en el 98, habíamos decidido comprar el local de Eugenio Fadrique para iniciar la obra social, ¿verdad? Esto fue un momento en el que pues, no cubríamos el presupuesto, necesitábamos ayuda económica de fuera y aún a pesar de eso nos proponemos adquirir una propiedad, no alquilarla, sino comprarla para poder dedicarla a la obra social en la que creíamos y que queríamos desarrollar. Efectivamente, una cosa es lo que tú quieres y luego la realidad. Y nosotros hicimos toda una planificación, pensamos en cómo íbamos a hacer para conseguir los recursos que ni siquiera teníamos para cubrir nuestras necesidades, pero creímos que Dios nos daba la visión y por tanto también que nos iba a dar la provisión y tiramos adelante. Y más adelante empezaron a surgir todos los problemas. Todo aquello que habíamos planificado, todo aquello que habíamos pensado que iba a ocurrir, no ocurrió. Casi nada de lo que habíamos pensado que iba a ocurrir, ocurrió. Y surgieron problemas de que hubo quien empezó a calumniarnos por allí, empezaron a hacer una campaña en contra de nosotros, empezaron a surgir problemas legales, administrativos, de toda índole. Pero la cuestión es que una cosa es tomar una decisión y otra cosa es resolver problemas. Si tú esperas a que todos los problemas estén resueltos para tomar una decisión, nunca vas a tomar ninguna decisión. La cuestión, y esto se enseña claramente en las agencias de negocio, de administración de empresas, es que tenemos que tomar decisiones y luego ya vendrá la resolución de los conflictos, de los problemas. Primero viene la decisión, después se resuelven los problemas. Ahora, es normal tener dudas, es normal tener temores, es normal tener preocupaciones, el no saber cómo va a salir todo, pero sabes que ese es el paso correcto que tienes que dar. Así que simplemente lo hago, lo doy. Alguno puede decir, yo ya lo he intentado antes y no funcionó. Y si ese es el caso, lo que yo pienso es que posiblemente no se haya entendido lo que significa entregar el control de tu vida a Dios. No significa lo que esto implica, lo que esto significa en cuanto a la parte más práctica. Y sabéis que a veces uno también confunde lo que es estar implicado y comprometido. Es como aquel kamikaze que cuentan que fue a 33 misiones. Os doy un tiempo para que penséis en esto que es profundo. ¿Sí? ¿Se entiende? No. El kamikaze, sabéis que es un piloto suicida. Por tanto, ir a 33 misiones, en realidad, un piloto suicida es como el terrorista que lleva la bomba, ¿verdad? En principio, tiene solo una misión en su vida. Pero lo que quiere decir es que estaba muy implicado, pero poco comprometido. En cuanto veía el peligro, al final desviaba el choque y hasta la próxima misión. En las escuelas de negocio enseñan otra ilustración, quizás más clara, la de plato de desayuno típico de América y de los huevos fritos con bacon, ¿verdad? Y entonces ahí te dicen, mira, la gallina está implicada, pero el cerdo está comprometido. Efectivamente, podemos implicarnos, podemos dar algo de nosotros. Es decir, bueno, pues estoy dispuesto a asistir a la iglesia, estoy dispuesto a comprometerme o a participar en determinado tipo de actividades, incluso a colaborar en lo que se me pida, pero esto solo es involucración. Hay gente muy bien intencionada, gente que no es creyente, que así lo reconocen y aportan económicamente a Nova Vida, que cada año nos dan ayuda para que realicemos nuestra obra social. Hay gente que no son creyentes y les encanta venir a actividades de la iglesia, con los moteros, con las sendereando, con otro tipo de actividades e incluso ayudar en el reparto de alimentos. Hay gente que viene a hacer las bolsas, a entregarlas, no son creyentes y están ahí con muy buena intención y agradecemos toda esa colaboración y ayuda, pero una cosa es estar implicado y otra cosa es estar involucrado, comprometido. Por eso quiero deciros en los minutos que nos quedan qué significa realmente estar comprometido, qué significa dar este paso. Y en primer lugar significa aceptar que necesito ayuda, que necesito a Dios en mi vida. La Biblia nos dice en el libro de Hechos
Le dice Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cuando él ve la necesidad, una necesidad porque se da cuenta de su vacío, de su necedad, de todo el engaño en el que vivía, y dice, ¿qué he de hacer? La respuesta de Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ya hemos aclarado, creer no significa tener una creencia, ni siquiera creer que Dios existe. Debo de conocerlo, porque no puedo confiar en algo o en alguien que no conozco. Afortunadamente, Dios es el más interesado en que yo le conozca. Él está deseando que conozcamos cómo es Él. Por eso, Él se hizo hombre. Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Colosenses, Pablo afirma que Jesús, Él, es la imagen del Dios invisible. En otra traducción dice que Dios, que es invisible, vino en forma visible en su Hijo. Por eso, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres saber cómo es Dios, solo tienes que mirar a Jesús, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Y en Jesús aprendemos 3 cosas acerca de Dios que nos ayudan a vencer nuestros hábitos, nuestras heridas y nuestros complejos. En primer lugar, que Dios conoce todo acerca de tu situación. Dice en el Salmo 31, tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones. ¿No es increíble? Que Dios dice que te conoce, no solo te conoce personalmente, no solo sabe quién eres, cuál es tu nombre, dónde vives, sino que te conoce en la intimidad, en el momento más bajo de tu vida, cuando creías que nadie te veía y estabas llorando de desesperación o de frustración. Dice que Él ha visto tus tristezas y tus aflicciones, Él ha visto tus lágrimas. Quizás tú piensas que nadie conoce el infierno por el que estás pasando en tu matrimonio, pero te equivocas. Dios lo conoce. Quizás tú dices, nadie sabe cuánto esfuerzo me está costando romper con este hábito y no consigo sacarlo de mi mente, pero Dios sí lo sabe. Quizás piensas que nadie conoce la depresión o el temor por el que estás pasando, pero Dios lo conoce. Él ha visto tus lágrimas. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Conoce nuestros días buenos y nuestros días malos. Conoce las malas decisiones que hemos tomado y, sorprendentemente, todavía nos ama. Nos conoce, no le engañamos, sabe que somos fallidos, sabe cuál es nuestra naturaleza y, sin embargo, decidió amarnos y sigue así. En segundo lugar, Jesús nos muestra que Dios se interesa por mi situación. Dice el salmista, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Dios sabe que estamos hechos de barro, que somos frágiles, que somos moléculas, ¿verdad? Que no somos superhombres. Y Dios desea ser para muchos el Padre que nunca han tenido, un Padre compasivo y tierno, ¿verdad? Dice que con amor eterno nos ha amado. Y por eso afirmábamos anteriormente que Él te ama en los días buenos y en los días malos. Te ama cuando le sirves, pero incluso te ama cuando no le sirves. Cuando le obedeces, pero incluso te ama cuando eres desobediente y rebelde y te empecinas en seguir tu camino. Y dice que te ama con un amor que no tiene fin, como tampoco ha tenido principio. Un amor que es eterno e incondicional, porque no se basa en lo que yo haga, no depende de mi fidelidad, sino que aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel. Él no se va a negar a sí mismo. ¿Y sabes lo que significa esto? Que Él no va a negar su naturaleza. Y Dios es amor. Su naturaleza es amar. Y Él no va a negar esto, sino que Él nos va a seguir amando. Hagamos lo que hagamos, decidamos lo que decidamos, tomemos el camino que querramos tomar. Y la tercera cosa que nos muestra Jesús es que Dios puede cambiar mi vida y mi situación. Unas veces Él va a cambiar mi vida, otras veces Él va a cambiar mi situación y algunas veces Él va a cambiar las dos cosas, pero no lo va a hacer sin nosotros. Él está esperando que demos un paso de confianza, de fe, ¿verdad? Que le abramos la puerta de nuestro corazón para completar con su poder lo que le falta a nuestra debilidad. Dice Pablo a los Efesios, pido que Dios ilumine vuestra mente para que sepáis cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo.
Mirad, si Dios pudo levantar a Cristo de entre los muertos, tu problema, cualquiera que sea, no es tan difícil. No es más difícil que levantar a un muerto, ¿verdad?, que resucitar a un muerto. Por eso Dios puede restaurar una relación rota. Él puede levantar a una persona que esté mal de salud. Él puede hacerte libre de una adicción. Él puede ayudarte a cerrar la puerta de tu pasado para que esos recuerdos dejen de perseguirte, si solo confías en Él. Lucas nos dice que lo que para los hombres es imposible, Dios puede hacerlo, porque nada hay imposible para Dios. Y esa situación que a ti te parece que no tiene salida, que no tienes esperanza en que se resuelva, pues no es tan desesperada, que no es tan imposible, porque la Biblia nos declara una y otra vez que nada hay imposible para Dios. Y aquí mismo en la iglesia tenemos muchos ejemplos de personas por las que mucha gente dijeron que no darían ni un duro, que no apostaban nada, que no valdría la pena invertir esfuerzos en ellos porque estaban más que perdidos. Y sin embargo, cambiaron con el poder de Dios. Dios les ayudó a salir de su situación. Así que lo primero que tienes que hacer es aceptar que necesitas ayuda, necesitas a Dios en tu vida. Dios ya conoce tu situación, se interesa por ti y tiene todo el poder para cambiar tu situación en tu vida. Y un segundo paso que implica el rendirse a Dios es aceptar la palabra de Dios como mi norma de vida. La Biblia no es un libro para llenar el estante de nuestra librería. No es un libro para tener como referencia, en el sentido de, bueno, pues cuando quiera buscar algún versículo voy allí, sino que es un manual de uso. Lo hemos explicado muchas veces. Antes de utilizar cualquier tipo de máquina, de electrodoméstico, es necesario leer las instrucciones donde te va a especificar qué peligros debes de evitar. Hay cosas que no puedes hacer. No expongas al sol, no dejes ir cerca de una fuente de calor, no intentes manipular el interior o desenchúfalo antes, y luego te explica cómo funciona. Hay ciertas operaciones que a menos que consultes el manual nunca vas a descubrir cómo operan. Yo tengo en la moto, la compré de segunda mano y no tenía el manual de instrucciones. Y tiene una radio, y no tengo ni idea de cómo conseguir cambiar los canales. Es decir, hay memoria, no sé cómo acceder a ella, no sé cómo cambiar los canales que están sintonizados en la memoria. E intento darle las teclas y yo sé que es una combinación. E intento todas las cosas y no lo he conseguido, ya me he rendido. Espero algún día encontrarme con alguien que tenga la misma moto con la radio y me explique cómo es, ¿verdad? Porque es que por mí mismo no encuentro la solución a ese problema. Pero la hay, porque el fabricante ha diseñado un modo de que esto ocurriera. Y muchas veces descubro, hay que combinar dos teclas. Cuando tengo la instrucción, entonces sí, programo el horno. Y digo, sigo los pasos. De memoria no me acuerdo, pero leo aquí y sigo los pasos, sigo las instrucciones y funciona, y funciona. La Biblia es un manual de instrucciones. Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos para que nuestras vidas sean felices. Nos ha dado mandamientos para protegernos de las cosas que nos hacen daño y que dañan a los demás. Y para guiarnos por un camino correcto, donde las cosas funcionan. Fijaos, le dice el consejo que le da Dios mismo a Josué es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué gran promesa! No dice que vas a equivocarte unas veces u otras no, o vas a acertar alguna vez, sino que cuando tú guardas, meditas en la palabra de Dios, la obedeces y haces lo que en ella está escrito, entonces prosperarás en la vida y las cosas irán bien. Y cuando quieras hacer algo, acertarás, no te vas a equivocar. Por eso tenemos que tomar esa decisión de hacer de la palabra de Dios mi norma de vida. Le escribe Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Perdón, no me ha cambiado el texto, cambié la versión al final. Dice, toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Un tercer paso
que implica rendir nuestras vidas a Dios, es aceptar la voluntad de Dios como la meta de mi vida. Y hemos de entender que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas y que Él ha diseñado, antes de que naciéramos, cada uno de los días de nuestra vida. Está escrito ya también nuestro final. Y os digo una cosa, si tú hoy te has despertado esta mañana y te ha regalado Dios un nuevo día, es porque hay algo que Dios quiere que hagas en este día. Hay un propósito de Dios también para este día, para tu vida. Y lo que tienes que hacer no es entenderlo, sino sencillamente obedecerlo. Preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces seguir ese camino. Y un cuarto paso es aceptar el poder de Dios como mi fuerza. Dice Pablo, un texto que cito con mucha frecuencia y que me encanta, es muy motivador. Dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder de hacerlo. ¿Cuál es la situación que te causa estrés? ¿Cuál es la situación que te agota? ¿Cuál es la situación imposible para ti? La promesa de Dios es que a eso también le puedes hacer frente. También podrás vencer con esa situación porque Cristo te dará la fuerza para hacerlo. Escúchame, no la vas a encontrar en ti. Esto no es un manual de autoayuda. No es que tú tengas todos los recursos para solucionar todos tus problemas. La promesa de Dios es que no te faltarán recursos porque Dios te dará lo que a ti te falta. Y a ti te falta mucho. Y necesitamos mucho poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, no es suficiente, decía, creer que Dios existe. Eso es algo que también creen los demonios y tiemblan. No te ayuda a más que tener un conocimiento de que hay algo que puede ser terrible, ¿verdad?, para tu vida, sobre todo cuando estás enfrentado con Él. Tienes que estar conectado y eso es más que tener una creencia. ¿Qué sucede cuando tú te rindes a Dios, cuando le invitas a tomar el control de tu vida, cuando le invitas a Jesús a entrar en tu vida? La Biblia dice que Dios nos da su espíritu. Y la Biblia define este espíritu diciendo que no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y esa es la respuesta que yo necesito a todos mis problemas. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Quiero poder para romper con hábitos con los que yo mismo no puedo romper. Quiero poder para hacer las cosas que sé que son correctas, pero no puedo hacerlas por mí mismo. Quiero poder para ser libre de mi pasado. Poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios quiere que yo viva. Quiero además amor para ser capaz de perdonar y de amar a las personas y recibir también su amor. Quiero amor para sanar mis heridas, para no seguir construyendo muros y tener solo relaciones superficiales con las demás personas. Y quiero también tener dominio propio. Verdaderamente, la paradoja es que creemos que controlamos cuando no controlamos y cuando tenemos verdadero control es cuando no estamos en el control, cuando dejamos que Dios controle nuestras vidas. Las cosas funcionan cuando están conectadas y nosotros fuimos hechos por Dios para estar conectados a Él. Sabéis que los pilotos cuando vuelan hay dos modalidades de vuelo. Pueden volar con las reglas de vuelo visual o por reglas de instrumento de vuelo. La primera es como cuando tú conduces, vas en el coche o en la moto y arrancas, miras a los lados, no viene nadie, pasas y lo mismo, coges la avioneta o el avión y entonces tú miras, no hay nadie, vuelas, no hay obstáculos a la vista, subes, bajas, etcétera, etcétera, con lo que ves a la vista. Pero las aerolíneas, los pilotos profesionales, no utilizan este sistema de vuelo salvo excepciones contadas. Normalmente lo que utilizan es la segunda modalidad, las reglas de instrumento de vuelo, especialmente cuando están en alguna situación donde no tienen capacidad visual, por ejemplo, atravesando un banco de niebla o de nubes o en medio de una tormenta o cuando están aproximándose al aeropuerto. Entonces pasan el control a la torre de control. Ellos conectan con la torre y ellos los visualizan en los radares y empiezan a darle instrucciones. Baje 5.000 pies, manténgase a esa altura, aproxímese por el este, no sé qué. Y hay un momento en donde incluso pueden tomar el control del avión manejando los controles desde el propio aeropuerto, desde la cabina de control. La cuestión es que pilotando bajo las condiciones de vuelo visual,
se producen muchos accidentes. De hecho, en los aeropuertos ya no permiten este tipo de situación más que en lugares apartados para avionetas pequeñas y cosas por el estilo. Pero todos los aviones tienen que coordinar su aproximación con un montón de otros vuelos que se están aproximando y tienen que necesariamente someterse a las órdenes, a las directrices de la torre de control para evitar accidentes, para que no ocurra nada malo. Ahora, muchos de los accidentes que ocurren en las avionetas y vuelos que se operan por el primer sistema se podrían evitar solo con que el piloto en un momento determinado conectara con la torre y dijera: necesito vuestra ayuda, necesito ayuda, dirigidme, ayudadme, controlad mi vuelo, y someterse a la dirección de la torre. Una parte inevitable de la vida es que vendrán también tormentas, que vendrán días malos, vendrán momentos difíciles, y entonces qué bueno será estar conectados a la torre de control y poder pedir ayuda, porque las cosas funcionan mejor cuando estamos conectados. Yo quiero terminar también animándoos a que podamos responder al Señor. Cuando Dios nos habla, lo hemos comentado ya muchas veces, no es un monólogo. Él nos comparte su punto de vista, nos habla acerca de sus principios, que son para nuestro bien, para darnos un futuro y una esperanza, para que no veamos que estamos sin salida. Él nos quiere mostrar cuál es la salida, Él quiere abrirnos una puerta para que podamos huir de la tentación, de las pruebas, de las circunstancias que estamos atravesando. Pero luego tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Y cuando Dios habla, espera que nosotros contestemos. Decíamos la vez anterior, ¿verdad?, lo que ocurre cuando no hay una respuesta. El problema es que cuando no respondemos al estímulo, nuestro organismo se defiende de lo que considera una agresión, una intromisión, y desarrolla una especie de protección que consiste en un callo, en una dureza. Insensibiliza esa parte de nuestro cuerpo que está siendo tocada, de tal manera que al final la vuelve insensible. Y ese es el problema, que tantas veces hemos escuchado tantos mensajes, tantas veces Dios nos ha hablado y no hemos respondido ni reaccionado, que nuestro corazón se ha ido volviendo insensible. De tan duro ya es de piedra, ¿verdad? Y no siente a veces ni siquiera que Dios nos está hablando. Hablábamos de los del camino de Emaús, que no sabían quién era el que tenían a su lado, pero cuando lo descubrieron recordaron lo que habían experimentado cuando le escuchaban hablar, y era el hecho de que no ardían nuestros corazones. Y no sabían quién era, pero sin embargo había un síntoma que no supieron identificar. Y es que cuando Dios habla, aquellos que son sensibles a su voz tiemblan a su palabra, y se produce ese efecto de ardor, de que algo me está quemando. Jeremías trató de resistir esa voz de Dios que le llamaba a predicar, pero al final reconoce más fuerte: fuiste tú que yo y me venciste. Y yo oro para que Dios pueda vencer toda resistencia en esta mañana, para que realmente Él prevalezca sobre todo temor, todo miedo, toda preocupación, toda duda, y que realmente podamos tomar la decisión de rendirnos al control de Dios, dejarnos llevar, descansar en paz. Estamos en tus manos, tú nos llevas bajo tu protección y sabemos que nada nos podrá separar de tu amor. No hay nada de lo que se ha creado ni que esté por crearse en el futuro. No hay nada que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda apartarnos un milímetro del amor de Dios. Y en ese lugar estamos seguros. Por eso voy a tener una oración y os invito a que también vosotros podáis en vuestro lugar orar a Dios y tomar decisiones, decirle: yo quiero que algo cambie. Es verdad que he prometido tantas veces y no he hecho nada. Es verdad que he fallado tantas veces, pero tú ya lo sabes y tú no te has cansado de invitarme, no te has cansado de hablarme. Y yo quiero hoy volver a responder, yo quiero volver a intentarlo una vez más. Tampoco yo quiero desistir, ni rendirme, ni cansarme de intentarlo. Y me voy a volver a levantar del polvo, me voy a sacudir y voy a volver a andar como en el centro de tu voluntad. Vamos a orar. Padre, queremos ser agradecidos, Señor, queremos reconocer tu amor, tu persistencia en llamarnos, en contar con nosotros a pesar de todas nuestras caídas y fracasos. Padre, sabemos que nada de lo nuestro te es oculto, pero también que a nada le eres indiferente, que nos amas con un amor eterno, profundo, intenso, ilimitado e incondicional.
Y Señor, que tú deseas nuestro bien, que sabes lo que necesitamos, que no hay duda en cuanto a saber qué es lo que nos conviene, lo bueno para nosotros, que no te vas a confundir, que además tú dices que quieres que eso sea para nosotros, que quieres nuestro bien, que quieres un futuro lleno de esperanza para nosotros y además que tienes todo el poder para que lo que tú deseas ocurra en nuestras vidas. Y hoy queremos dar un paso adelante, Padre, y reconociendo que, Señor, hemos fracasado tantas veces en tantas áreas de nuestra vida, que hemos hecho tantas cosas mal, Señor, queremos aprender a rectificar y en lugar de tomar nosotros el control y volvernos a equivocar, que tú conduzcas nuestras vidas. Solo dinos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Solo dinos cuál es el siguiente paso. Señor, queremos obedecerte, aunque esto signifique enfrentar oposición, aunque esto signifique que crezcan los problemas en principio, aunque esto signifique, Señor, lucha. Pero queremos, Señor, vencer toda resistencia y que tú puedas tener el señorío de nuestras vidas. Que no sirvamos más al pecado, ni al diablo, ni al mundo, sino que realmente tú seas nuestro Dios y Señor. Y así lo confesamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.